Listo, pues. Buenas noches. Vamos a comenzar esta clase de viernes que siempre tiene sus dificultades y impacta normalmente, ¿no? En el número de asistentes, sobre todo un diplomado, bueno, que tiene ya por sí mismo un número, digamos, pues reducido, ¿no? De asistentes. Pero está bien. Vamos a hablar, pues, de estos retos para los poderes judiciales, para los juzgadores, la función judicial y la ética, ¿no? Los retos éticos que plantean. Eh, estamos en medio de una reconfiguración, ¿no? De los órdenes jurídicos, órdenes políticos, democráticos, en donde la figura del juez, de la juzgadora, del juzgador, adquieren una relevancia tal que de pronto empieza a cuestionarse, ¿no? Sabrán a qué me estoy refiriendo. Empieza a cuestionarse su papel como garante de la democracia, ¿no? En un entendimiento, me parece a mí, pero podrán ustedes desde luego estar en desacuerdo con lo que voy a decir, en un entendimiento reducido de la democracia, ¿no? En un entendimiento procedimentalista, por un lado, y en un entendimiento decimonónico de la democracia, ¿no? Es decir, cuando se piensa que los juzgadores deben de ceñirse a la ley, que no pueden pronunciarse respecto de actos fuera de su propia labor, digamos, ¿no? De controversias estrictamente judiciales y pronunciarse sobre el actuar de otras autoridades, pues atendería a una definición muy de Montesquieu, ¿no? Entonces, ahí hay, por ejemplo, un quehacer que necesita, no digo que ser legitimado en términos judiciales, sino un quehacer que implica un compromiso independiente de esas tensiones que no nada más son animadas por el poder, digamos, político, ¿no? Sino que tienen una cierta resonancia social. Pero bueno, independientemente de eso, pues la reflexión sobre el sentido de la función de las y los juzgadores en la sociedad actual es una cuestión que nos interesa a todos, ¿no? Es una pregunta que deberá de responderse en términos del sentido de la justicia como una institución fundamental del Estado de Derecho democrático y de todas las instituciones de una república. Y debido seguramente a algunos de estos hechos que menciono, ¿no? Las contraposiciones políticas, los reordenamientos, nunca debemos de dejar de pensar que la función ética está desvinculada con el quehacer social que es cambiante, porque hasta ahorita, y hemos tenido ya la oportunidad de conversar en una o dos clases, ¿no? Pues hemos visto la ética atiende a valores, pero también hemos visto, cuando hablamos de ética y sentido común, ¿no? Que esos valores no nada más son la enunciación de ideas generales, sino que atienden a circunstancias particulares, digamos, ¿no? O momentos específicos, a sociedades, arreglos, igualmente, ¿no? Específicos, que inclusive el quehacer democrático, ¿no? Va vinculado con los grupos que adquieren propiamente derechos de ciudadanía, ¿no? Entonces, no podemos pensar que el sentido de la justicia sea siempre el mismo, ¿sí? Entonces, el juez, la juzgadora, la función jurisdiccional, tiene una autoridad que podríamos decir es extraordinaria y temible, ¿no? De alguna manera. La interpretación, la aplicación de las leyes conforme a las cuales vivimos se extiende a todos los espacios de la vida social. Entonces, estas facultades importantes que inviste la función judicial, pues requieren que estas y estos funcionarios idealmente tengan cualidades morales, ¿no? Intelectuales, muy exigentes, ¿no? De conducta, ¿sí? Entonces, las y los jueces pueden experimentar la imagen tradicional, las expectativas consecuentes sobre su persona como una sobreexigencia agobiante, ¿no? Pero también se pueden refugiar en ella como pues como una protección
que refuerza su autoridad. Esta representación, ¿no?, de los juzgadores tiene el rastro de las imágenes míticas, ¿no?, que sacralizaban la autoridad en las sociedades arcaicas. Ninguna de estas, ¿no?, ni sobrecargar a los jueces con exigencias sobrehumanas de objetividad e imparcialidad, pero tampoco encubrir sus falencias humanas mediante la sacralización de su función, parece aceptable, o creo que no sería aceptable, ¿no? Hay una actitud crítica que tendríamos que tener para reconocer que la objetividad y la imparcialidad son ideales, que desde luego resultan, no quiero decir imposibles, pero difíciles de alcanzar, que los juicios y las decisiones humanas, en todos los campos del conocimiento y de la acción, son falibles, que tienen una raíz subjetiva, ¿sí? Karl Popper, que no es que a mí eh, me encante mucho Karl Popper, pero tiene una idea sobre cómo detectar el error, ¿no? Y dice, ¿cómo lo podemos detectar? Pues criticando las teorías, las presuposiciones de las y los otros. Y si podemos adiestrarnos para hacerlo, ¿no?, criticando nuestras propias tareas y presuposiciones, lo cual sería deseable, entonces podríamos, ¿no?, llegar a una respuesta. El realismo filosófico, pues, nos recomienda una actitud escéptica respecto a las posibilidades y a los alcances de la autocrítica, ¿no? Es muy común también escuchar en los tiempos que corren hablar de la autocrítica, la crítica que internamente tendrían que hacer las y los poderes judiciales, ¿no? Eh, entonces, la crítica de los propios prejuicios es lo más difícil. Pocas veces se practica. Y en todo caso, tiene un umbral bajo, nunca es enteramente confiable. Por eso el conocimiento objetivo, la búsqueda de la verdad, requieren ante todo esa otra condición moral, ¿no? La disposición para escuchar a las y los demás, para aceptar sus buenas razones, para retractarse uno mismo, ¿no? La apertura al diálogo crítico. Entonces, este sentido popperiano de la falibilidad, ¿no?, de la razón, nos es extraño, por cierto, ¿no? En la literatura de la teoría del derecho no se habla mucho de esto, pero tiene que hacer todavía, o tiene que ganarse más lugar en la conciencia y en la práctica jurisdiccional. Porque el juez que antes de escuchar un caso, ¿no?, tiene la conciencia de que todas las personas piensan con determinados prejuicios, que pueden ser engañados por sus preferencias, tiene mayores posibilidades de hacer un esfuerzo consciente para lograr imparcialidad, desapasionamiento, ¿no?, que aquel que cree que tiene una elevación que lo ha transformado, ¿no?, en un instrumento lógico puramente, ¿no? Entonces, esta actitud, ¿no?, del falibilismo, la falibilidad, y la postulada apertura para escuchar todas las opiniones, ¿no?, situarían al juez, a la juzgadora, en una posición de vulnerabilidad y debilidad frente a influencias externas, ¿no?, que pondrían en riesgo el otro principio fundamental de la independencia judicial. Otro de los desafíos, ¿no? El primer desafío, podemos decirlo, es en términos, no tanto epistemológicos, pero cognitivos, ¿no? ¿Qué es la figura del juez y cuál es de la juzgadora y cuáles serían los elementos críticos que tendría que tener para sí, para su función, para el desempeño de la misma, que le permitieran llegar a soluciones más justas? Y el otro tiene que ver con la independencia, ¿no? Porque podríamos pensar, rescatando un texto que se llama La ética judicial en Australia, es un libro de derecho comparado, ¿sí? Que dice, no es aceptable nada que lesione la seguridad de la investidura judicial, que socave la posición de respeto en que tradicionalmente se han mantenido los jueces, o para decirlo brevemente, que amenace directa o indirectamente la independencia de la función judicial. No deberíamos olvidar, sin embargo, que el fundamento de la exigencia del mayor respeto a la independencia de juicio de las y los juzgadores es que deben de estar libres de todo tipo de pasiones, influencia,
para la búsqueda de la verdad objetiva de los hechos y para poderse aproximar lo más posible a la imparcialidad en sus sentencias. La independencia judicial normalmente se concibe, ¿no?, de una manera negativa y parcial, la remoción de obstáculos externos, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta, en primer lugar, que uno de los obstáculos más difíciles de vencer para alcanzar la búsqueda de la imparcialidad son los obstáculos internos. Hablando, o sea, estamos conjuntando, ¿no?, la autocrítica con la idea de imparcialidad. Entonces, los obstáculos internos, los propios prejuicios, ¿no? Es un engaño pensar que la remoción de las presiones y condicionamientos externos, la protección contra ellos, es condición suficiente para la independencia de juicio, como si esta fuera una propiedad natural y espontánea del sujeto, ¿sí? La imparcialidad, pues, no plantea el requerimiento de que la juzgadora, el juzgador, no tenga opiniones y simpatías. Lo que se requiere es que a pesar de ellas, la juzgadora sea interiormente libre y capaz de dar cabida a diferentes puntos de vista, que sea capaz de actuar con relación a estas y con una adecuada apertura de espíritu, digamos, ¿no? Eh, Hay un texto, ¿no?, en el que baso un poco esta, que se llama Los principios éticos para los juzgadores, publicada por ¿cómo se traduciría? Pues el Consejo de la Judicatura, no es propiamente eso, pero canadiense, ¿no? Entonces, es necesario, pues, hacerse la pregunta de cuáles son las condiciones, los medios positivos de la independencia. No solo qué es necesario impedir, ¿no?, de qué se debe preservar al juez para que pueda ser independiente, sino qué es necesario hacer, qué tiene que tener en cuenta un sujeto para lograr una verdadera independencia de juicio, ¿sí? En la medida en que se tienen en cuenta las distinciones precedentes, ¿no?, las presiones externas, los obstáculos epistemológicos internalizados, originarios de la propia subjetividad, la distinción de las condiciones negativas, los medios positivos que presupone la independencia, ¿no?, cambia o se diversifica también el sentido y la dirección de esa exigencia. Hay muchos ejemplos, o sea, esto no nada más es una cuestión a la que yo me refiero en términos generales, ¿no?, bueno, que está hablando, ¿no? Hay muchos ejemplos que puede ser el juez. Bueno, yo en mi vida personal no estaría de acuerdo, voy a poner un ejemplo, ¿no?, en el divorcio, ¿no? Por razón que sea, mi moral me dice que el matrimonio es un para siempre, ¿no? Y estoy cerrado, lo cual no quiere decir que yo me niegue a divorciar a una persona incausadamente, o sea, sin que tenga que acreditar una causal, ¿sí? Por ejemplo, principios morales que deben de reservarse para la esfera personal y que no tendrían por qué condicionar la actividad jurisdiccional. En el derecho hay una cosa que, por ejemplo, en la medicina sucede y que es controversial, y yo no sé si sea indebida o no, que es la parte de la objeción de conciencia, ¿no? Que se niegan a llevar a cabo algo, un tratamiento, porque lo oponen a una cuestión moral. Esto pareciera, bueno, ¿eso qué tiene que ver? No es ya algo que sucede en estos tiempos, pero resulta que sí sucede, y sucede mucho, sucede más de lo que pensamos, ¿no? En algunas prácticas médicas, que se niegan las profesionales de la salud a llevar a cabo determinados procedimientos. Mucho sucede, por ejemplo, en el aborto, ¿no?, en la interrupción del embarazo, porque anteponen una convicción moral. El juez no puede hacer eso, ¿no? Yo no sé si los médicos deberían, pero la clase no es de ética médica. Yo diría que no deberían, pero esa es otra cosa, ¿no? El chiste, pues, es que la independencia no es un derecho privado de las y los juzgadores. Es una condición de la imparcialidad del juicio y, por lo tanto, un derecho constitucional de todas y todos los ciudadanos y toda la ciudadanía. Es la sociedad civil la que tiene que plantear, por lo tanto, la exigencia de que las y los juzgadores reúnan condiciones, pongan los medios adecuados para lograr el mayor grado posible de independencia. Es problemático, tanto desde un punto de vista epistemológico, ¿no? O sea, cuáles son los valores que el juez tiene que tener en cuenta, cuáles son lo voy a decir así,
sesgos cognitivos que todos tenemos, o prejuicios, de los que tendría que prescindir, de los que tendría que despojarse a la hora de llevar a cabo su labor, y por qué, ¿sí? Eso desde el lado interno, y desde el lado externo también tendría que ver las presiones, y ahí nos vamos a entrar, ¿no?, en el terreno de la designación de los jueces, cuál sería el método idóneo para designarlos, cuáles los controles, y regreso al punto de partida, porque y yo no creo que sea necesariamente negativo, hay una discusión en torno a la legitimidad de las y los juzgadores, legitimidad de origen, ¿no? Mal haríamos, mal haríamos en pensar que esa discusión únicamente es política. Desde luego que es política, y no estoy haciendo con ello eco, ni digo que esté bien, ni que yo esté de acuerdo con algunos de los planteamientos que en torno a esto se hacen para tener otros efectos. Pero mal haríamos en pensar que no habría, o que no hay, que no ha habido prácticas que necesitan ser revisadas, mejoradas, superadas, ¿sí?, para que la función judicial goce de un prestigio social a prueba de narrativas políticas, ¿sí? Porque a veces uno, pues es que es una narrativa política, sí, pero la pregunta ahí tendríamos que hacernos es, bueno, pero ¿por qué hay gente que le parece verosímil? ¿Sí? Entonces, ahí podríamos tener una serie de problemas. No todos atribuibles, obviamente, a la función judicial. Otros tendrían que ver a lo que se comunica, otros tendrían que ver a la falta de información en términos de repente se confunde un poder judicial con un poder, ¿cómo se llama? Con la labor de las fiscalías o con los poderes judiciales locales. Les voy a contar una anécdota, porque platicaba con un familiar, sin que especifique quién. Y entonces hubo un actuar de la fiscalía que reveló, ¿no?, una práctica indebida de la Fiscalía de la República, General de la República. Entonces este familiar me dice, pero la Corte no se toca. Y dije, bueno, ¿qué tiene que ver la Corte? Tiene que ver, ¿no? Y en ese momento cayó en cuenta, claro, pues es la Fiscalía, no, nada que ver, ¿no? Pero a veces ahí está confusión. Claro, eso no quiere decir que, bueno, pues es que es problema en la ciudadanía, no saben, ¿no? Y esta persona que digo no es alguien que no fuera preparado, o sea, tiene un doctorado, no en derecho ni nada, pero a lo que voy es pues, una persona que no podríamos decir que no tiene conocimiento o acceso a ellos, ¿no? Entonces, no todo es la falsa representación que tiene la sociedad y las narrativas políticas eficaces para colocar un cierto tema en la esfera pública. También tiene ese componente, pero ahí lo que tendríamos que preguntarnos, en vez de ser refractarios y decir, no, bueno, pues es la narrativa política, bueno, pero ¿por qué hay gente a la que le hace sentido? Y entonces tendríamos que reflexionar hacia adentro, ¿sí? Eso nos lleva a los procesos de selección, a la carrera judicial, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, ya decía, pues, es la sociedad civil la que tiene que plantear las exigencias de que las y los juzgadores reúnan todas las condiciones, pongan todos los medios adecuados para lograr el mayor grado posible de independencia. Y tiene que plantearse también, en primer lugar, frente a los propios jueces, ¿no? Independencia respecto de sus inclinaciones, opiniones, prejuicios personales, ¿sí? Y, en segundo lugar, en la medida en que puede confiar en la independencia interna de las y los juzgadores, entonces la sociedad tendría que unirse a ellas y ellos para defender la independencia judicial frente al poder político, a otros poderes sociales que pueden influir o condicionar sus decisiones. También dentro de los trabajos publicados respecto a la ética judicial, ¿no?, y que se refiere a la independencia, ya no solo como una cualidad de juicio y de la persona, sino como una atribución colectiva de la administración de justicia del Poder Judicial como institución frente a otros poderes del Estado, ¿no? Es decir, en el primer caso, la que se refiere a la cualidad de juicio a la persona del juez, es una cuestión epistemológica y moral. En el segundo es una cuestión política y de derecho constitucional.
¿sí? La reivindicación de la independencia en este último sentido se conecta con el objetivo político de sustraer al Poder Ejecutivo, incluso las decisiones burocráticas, de administración de la judicatura, de regulación de la carrera judicial, perdón, y trasladar estas competencias a un consejo de la magistratura. ¿Sí? Pero en la medida en que el Poder Judicial cobra autonomía dentro del Estado, cabe preguntarse entonces cómo juegan, cómo se articulan las relaciones de poder dentro de esta institución, quiénes detentan el poder real dentro de este poder, hasta dónde llega su control de las decisiones individuales de las y los juzgadores, cuáles son las garantías de transparencia y de control externo, ¿no? Democrático de esta corporación autónoma. Entonces, la reivindicación de la autonomía del Poder Judicial, el funcionamiento de esta, puede suponer algunas veces paradójicamente, ¿no? Más que una garantía, una amenaza para la independencia del juez. En todo caso, lo que no tendríamos que olvidar, ¿sí? Es que la verdadera independencia judicial es la personal, ¿sí? Cualquier otro tipo de independencia de tipo institucional debe construirse en función de esta, ¿no? Un libro interesante que habla sobre este problema de independencia judicial es el de Carlos García Pascual, se llama Legitimidad Democrática y Poder Judicial. Y otro texto anterior de Roberto Gargarella que se llama La justicia contra el gobierno, ¿no? Y hay una que habla de la justicia dependiente de la política y habla del caso argentino, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que resulta necesario otorgar a los tribunales tanta independencia como sea necesaria para que las y los juzgadores puedan prescindir de impedimentos, ¿no? Para apartar condicionamientos que pudieran alejarlos de la búsqueda de la verdad objetiva y de la justicia. Y entonces lo que tendríamos que discutir es si esta búsqueda se entiende conforme al modelo racionalista, ¿no? De la modernidad o conforme al modelo intersubjetivo del discurso que se ha desarrollado contemporáneamente en la filosofía. Ahorita lo menciono, ¿no? Entonces, en esta discusión se da por supuesto que la objetividad y la imparcialidad son valores fundamentales que deben buscarse en el ejercicio de la función judicial. Pero, ¿no? Vamos a decir, la posible aproximación a estos ideales tiene que sostenerse, vamos, es que aquí, perdón, tiene que sostenerse eh, en reglas, ¿no? O sea, tiene que apoyarse en reglas procedimentales, objetivas, intersubjetivas, ¿no? En donde la presuposición, la exigencia de cualidades subjetivas, especiales, extraordinarias, ¿no? De alguna manera, equilibren lo ineliminable que resulta la subjetividad humana ordinaria del juez, ¿no? Entonces, merecería una valoración enteramente positiva, ¿no? O sea, hay una concepción moderna del rol de los juzgadores, de las juzgadoras, ¿no? Que es más tolerante, digamos, con los elementos de la subjetividad. No todo el mundo está tan de acuerdo. Todavía hay discusiones en torno a esto, ¿no? Hay quienes sostienen esta nueva versión y dicen, hay una completa separación, neutralización de todas las percepciones subjetivas del juez, que tendría como consecuencia que las sentencias fueran algo meramente mecánico e inhumano. Esta neutralización, además de que sería imposible, ¿no? Sería indeseable. Entonces, el desafío sería integrar los dos roles, ¿sí? Y el argumento a favor de la representación en la administración de la justicia tiene que ver con este paradigma, ¿no? Integrar un mayor número de perspectivas que favorece mayor apertura, compulsa de otra manera de ver las cosas. Otra vez, esto se vislumbra, ¿no? En la realidad empírica. ¿Cómo se vislumbra? Habrán ustedes escuchado la crítica que se hace con relación a las y los jueces activistas, ¿no? Es algo muy común ahora descalificar, por decirlo de alguna manera, cuestionar
o deslegitimar un argumento jurisdiccional diciendo es que está haciendo activismo judicial, como si eso necesariamente fuera algo malo, ¿sí? Insisto, aquí porque en las democracias contemporáneas, me parece, que la figura de las y los juzgadores ha adquirido una centralidad que antes no tenía. Antes, la distribución del poder político en sentido amplio, ¿no? No solo político electoral, de las elecciones y del depósito de funciones de autoridad, pues está dominado sobre todo en el Ejecutivo, ¿no? Que era quien detentaba, de alguna manera, o quien había detentado una legitimidad proveniente de lo electoral. Lo que pasa es que en México llegamos tarde, como siempre, ¿no? A esta parte, y entonces caminó de manera distinta. No lo digo como una crítica, lo digo como una característica, que en otros lugares. Y no obstante, hay lugares, o en todos lados, ¿no? Esta reconfiguración de la democracia, pues supone eh, cuestionar la labor jurisdiccional y a veces inclusive minarla. Ahorita vamos a un caso que a mí me interesa en particular y de cómo es difícil conjuntar estas premisas sin caer en subjetivismos que nos lleven a tornar decisiones injustas, ¿no? Me voy a referir específicamente al caso de Wade versus Roe. Pero bueno, entonces a lo que voy es que, me regreso, la figura del juez o de la jueza activista ha suscitado no solo controversia, sino que una manera de cuestionar la labor jurisdiccional, diciendo, están yendo más allá de lo que debería, ¿no? La cosa con nuestras democracias contemporáneas, y creo que ahí es donde tiene una, y voy a referirme a casos del Tribunal Electoral y de la justicia electoral en México, y de su choque con algunas ideas en torno a la labor jurisdiccional, tiene que ver con la emergencia, lo voy a decir así, la emergencia de nuevos actores, no de nuevos actores, la emergencia de otros actores sociales que habían estado invisibilizados, ¿no? Que se les habían negado derechos y que ahora ha sido en buena medida gracias a la judicatura que se les han reconocido derechos. Digo en buena medida gracias a la judicatura porque tampoco ha sido gratis, ¿no? La judicatura no otorga, la judicatura reconoce a partir de una demanda. Entonces también hay una movilización de los sujetos, hay una utilización, hay textos bien interesantes con relación a estos, ¿no? De cuando las democracias empiezan a consolidarse, la utilización de los tribunales por parte de grupos que en otro momento habían estado desfavorecidos por los propios tribunales, ¿no? Que les habían negado derechos de manera sistemática. Entonces, la emergencia de nuevos actores sociales en su relevancia, no que no existieran, sino que hay una organización, hay una reivindicación de derechos, hay una demanda, provoca que haya respuestas jurisdiccionales que a veces no parecieran tener un asidero legal desde un punto de vista positivo. Y entonces el juez, la juzgadora, el juzgador tiene que ir más allá de eso, ¿no? Bueno, entonces eso pone de manifiesto la tensión sobre la imparcialidad. Si hay imparcialidad o no, cuando una juzgadora o un juzgador se inclina en favor de ciertos grupos, ¿no? Y trata de hacerles accesibles derechos que les habían sido negados, ¿no? Hay primero quienes les niegan siquiera la condición de sujetos, de sujetas, y que entonces dicen, pues no sería legítimo siquiera reconocerles derechos, ¿no? Y en el terreno político sería, es que estás trastocando el acuerdo democrático de conformidad con un sistema delimitado de facultades, ¿no? Bueno, entonces eso como problema. Ahora, hay una concepción, digamos, filosófica que presume que la imparcialidad es una virtud del sujeto del conocimiento, que esta, puede cultivar y practicar en solitario, ¿no? Que es una propiedad a priori de la razón pura. Esto no lo dijo Kant, ¿eh? Pero de pronto hay como esta atribución, ¿no? El señalamiento de que la abstracción del inevitable rol de la subjetividad en la toma de decisiones personales es una forma de encubrimiento ideológico, ¿sí?
y que esto no implica necesariamente el escepticismo sobre las pretensiones de validez del derecho, ¿sí? El cual garantiza, mediante la racionalidad de los procedimientos de su producción y de su aplicación judicial, la pretensión de legitimidad de justicia en cada situación particular, la seguridad jurídica, ¿no? O sea, la estabilidad y la previsibilidad en las expectativas del comportamiento sancionadas por las leyes, y que estas garantías son salvaguarda en el nivel de praxis de la labor judicial, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hablar de una filósofa, porque hasta ahorita he citado puros autores, Hannah Arendt, ¿no? Ella encuentra en la primera parte de la crítica del juicio de Kant un punto de partida para un pensar diferente al de la lógica de la ciencia, que dice ¿no? que permite la comprensión filosófica de lo político, ¿sí? El pensamiento político se basa esencialmente en la capacidad de juzgar, de acuerdo con Hannah Arendt, ¿no? Un texto que se llama ¿Qué es la política? Eh, si bien estamos de acuerdo con la tradición que ha marcado las importantes diferencias entre el derecho y la política, ello no tendría que llevar al desconocimiento de sus relaciones estrechas, ¿no? De que los fundamentos de las decisiones judiciales casi siempre, y yo diría siempre, tienen un componente político. En términos más generales, ¿sí? Podríamos avanzar en los rasgos, los presupuestos comunes, ¿no? De todos los juicios valorativos, sean estéticos, políticos, morales o jurídicos. Por razones que no vienen al caso, pero que me interesa para efectos del juicio, ¿no? Estaba revisando el día de ayer, para nada, ¿no? Por gusto, un libro que a lo mejor conocen ustedes, y si no conocen, conózcanlo, que se llama Historia de la Belleza y de la Fealdad. Son 2 tomos, uno de la belleza y otro de la fealdad, de Humberto Eco. Y estaba revisando el de la fealdad, en realidad, ¿no? Y ahí la premisa, la que parte, aquí no lo tengo aquí, pero lo hubiera traído nada más para efectos de esto, ¿no? Aquí de lo que parte es decir, bueno, es una construcción, ¿no? Una construcción política, una construcción ideal, que tiene algún soporte argumental, pero de conformidad con la posición que ocupan las personas que marcan el canon, ¿no? Y cita otros textos en donde dicen, bueno, pues lo feo es evidente por sí mismo para los humanos que están en una determinada posición, en un determinado lugar, en un determinado tiempo, ¿sí? Es decir, los juicios no son universales, no son atemporales, ¿no? No son ahistóricos. Entonces, el componente político resulta también un elemento, ¿no? No solo contingente, ¿no? O sea, que va cambiando y que no podemos predecir y que no podemos saber, sino cambiante, por la misma razón. Eso no quiere decir, ojo, que cualquier cosa sea válida entonces. Bueno, pues entonces, pues nada más con que la fundamentes bien, cualquier cosa puede ser justa o injusta, ¿sí? No es tan así, porque vamos generando, ¿no? Una serie de premisas, de valores, de comportamientos deseables y deseados que más o menos le van dando forma a nuestras sociedades políticas, ¿sí? Pero bueno, podemos pensar entonces que es posible analizar los rasgos, los presupuestos comunes de todos los juicios valorativos, estéticos, políticos, morales, jurídicos, ¿sí? Y estos denunciados, ¿no? Pues dice Hannah Arendt, ¿no? O sea, ¿qué es, pues, este discernimiento, juzgar, ¿no? Dice, la palabra juzgar tiene en nuestra lengua 2 significados diferentes que siempre se mezclan cuando hablamos. Primero está el subsumir clasificatorio de lo singular y particular bajo algo general y universal, al medir, acreditar, decidir lo concreto mediante criterios regulativos, ¿no? La clasificación. En tales juicios hay un prejuicio. Se juzga solo lo individual, pero no el criterio ni su adecuación a lo que mide. También sobre dicho criterio se juzgó una vez y aunque ahora ese juicio se omite, se ha convertido en un medio para poder seguir juzgando. Pero por otra parte, juzgar puede aludir a algo completamente distinto cuando nos enfrentamos a algo que no hemos visto nunca y para lo que no disponemos ningún criterio.
Este juzgar sin criterios previos no puede apelar nada más que a la evidencia de lo juzgado mismo y no tiene otros presupuestos que la actividad humana de juicio, la cual tiene mucho más que ver con la capacidad de diferenciar que con la capacidad para ordenar y subsumir. Entonces, la actividad del entendimiento, que unifica con sus categorías lo múltiple de la intuición, es ya un juicio. Pero esta forma de juzgar la llama Kant juicio determinante, porque el concepto universal, la ley, el criterio del juicio, no es descubierto en lo particular, no surge de lo dado en la intuición, sino que es anterior, a priori, es aplicado a la experiencia para construir o regular el orden, ¿no?, de los fenómenos. Esta facultad de juicio, en cambio, ¿no?, es la crítica, la crítica al juicio, justamente, ¿no?, de los libros de Kant, ¿sí? O sea, la capacidad de discernimiento, ¿no?, que se encuentra en cierto modo en una posición intermedia en el entendimiento, ¿sí? Y la razón en sentido kantiano, ¿no? Pero bueno, entonces, es un juicio reflexivo, reflexionante, ¿no? Recuerden, habíamos hablado en otra clase de lo racional y lo razonable, ¿no? Entonces, recuperemos esa parte, la reflexión, una búsqueda del sentido y el valor de lo dado en la experiencia, ¿sí? Especialmente, por ejemplo, en el juicio estético, está claro que este sentido no puede ser puesto por el sujeto que conoce, sino que debe ser descubierto o aprendido en la cosa misma, porque la experiencia de lo bello, la creación estética del arte, no puede comprenderse mediante preconceptos que ya poseemos, ¿sí? Esta búsqueda es reflexiva porque se vuelve hacia el propio sentimiento estético, lo contrasta con el sentido intersubjetivo del buen gusto, lo que sea que eso signifique, ¿no?, a fin de trascender el subjetivismo de la apreciación singular. Aunque esos juicios no sean demostrables mediante conceptos o premisas lógicas, ¿no?, a la manera de los enunciados de la ciencia, por la vía de la intersubjetividad y la apelación a un sentido común, este tipo de juicios tienen una validez universal que puede ser comprensible y que puede ser o pretende ser reconocida por los demás, ¿sí? No es tan fácil, ¿no?, cuando hablamos de arte, porque hay otras reivindicaciones de arte contemporáneo, ¿no?, que pensarían o proponen que hay arte en, no sé, poner unos rollos de papel en un Oxxo, ¿no? Que eso sucedió, un artista mexicano, por cierto, que lo hizo y tenía su justificación. Pero bueno, entonces, este último tipo de juicio, ¿sí?, es decir, aquel que tiene una validez universal que puede ser comprensible y reconocida por todos los demás, es el que se requiere, según Hannah Arendt, frente a los acontecimientos y situaciones siempre nuevas de la acción humana, de la vida política y de la historia, al igual que las obras de arte, ¿no? No pueden subsumirse como casos bajo un concepto general, como los fenómenos repetitivos de la naturaleza. Ese tipo de juicio sin criterios generales previos es posible, ¿sí? Porque disponemos, decía Kant, ¿no?, de un sentido de la verdad, de la conveniencia, de la justicia, ¿sí? Este sentido de las cosas recuerda el imperativo categórico, ¿no?, que también hablamos aquí. Una capacidad racional para reflexionar y para limitarnos respecto de nuestro actuar, ¿no? Este sentido de las cosas, que es parte de la manera común humana de juzgar, es el que se alude cuando hablamos del sentido común, según la reinterpretación kantiana de esta expresión, ¿no?, porque es un sentido que es común a todos. Hablamos de sentido común en su momento, ¿sí? Veíamos el componente cultural y que tiene en cuenta por el pensamiento el modo de representación de las y los demás, atendiendo a su juicio, ¿no?, por así decirlo, ¿no?, a la razón total humana, para evitar así el engaño que puede surgir de las condiciones privadas subjetivas. ¿Cómo vamos hasta aquí? Que es un poco abstracto, ¿no?, lo que he comentado, pero vamos bien, más o menos, claro. Bueno, si no, me avisan, ¿no? Es viernes, es en la noche, es un esfuerzo ahí adicional y no les quisiera aburrir ni mucho menos, ¿no? Bueno, Vamos bien. sí, ok, perfecto. Entonces, hay otra cuestión, ¿no? No se trata, cuando hacemos un juicio, cuando juzgamos, de dejarse guiar sin más por los juicios de las otras personas.
Para Kant, la primera máxima es pensar por sí mismo, ¿no? Pero el rendimiento más elevado del cultivo de esta máxima es el que se obtiene precisamente mediante la amplitud de pensamiento que alcanza la capacidad de pensar por sí mismo, también en lugar de cada uno de los otros, o sea, desde el punto de vista de todas y todos los demás. Este, entonces, ahorita me refiero otra vez a Arendt, ¿no? Pero hay un texto que seguramente conocen, que se llama La rebelión de las masas, de Ortega y Gasset, ¿no? Que tiene ciertos elementos kantianos igualmente, ¿no? Porque para Ortega y Gasset en este texto, la carencia de la amplitud de pensamiento en el sentido de Kant, del punto de vista de las y los demás, es lo que caracteriza al hombre masa de la sociedad contemporánea, ¿no? Una, una especie de impermeabilidad frente a toda otra instancia diferente o superior a su propio nivel de pensamiento y de la conciencia, ¿no? Que es la que le otorga a este peculiar tipo humano una especial seguridad, firmeza en sus convicciones privadas e idiosincráticas, ¿no? Y lo que le induce a afirmarse a sí mismo tal cual es, a dar siempre por bueno y suficiente sin discusión su haber moral e intelectual, ¿sí? Dice, y cito, esta satisfacción consigo mismo es lo que lo lleva a cerrarse a todo punto de vista exterior, a no escuchar a los otros y no poner en tela de juicio sus opiniones, en una palabra, a no contar con los demás. La masa, quien lo diría al ver su aspecto multitudinario y compacto, no desea la conveniencia con lo que no es ella, rehúye el diálogo y la confrontación de opiniones porque no comprende ni acepta la diversidad. Es hostil para todo lo que no es como ella. Por eso tiene una tendencia invencible a la imposición mediante el régimen de la acción directa. Muy probablemente él está pensando, y hay un texto que se relaciona con esto, que también tiene que ver con la masa, que se llama Masa y Poder, de Elias Canetti, ¿no? En el fenómeno del nacionalsocialismo, ¿no? Que hablaba de la barbarie de la masificación, un hermetismo innato de su alma, decía, ¿no? Que le impide al hombre masa abrir sus horizontes, ejercitarse en la ampliación del pensamiento que requería Kant, ¿no? Que sería condición previa para descubrir su ignorancia o sus errores. La autosuficiencia, es un error gigantesco, ¿no? Le impide o le hace sentir como innecesario confrontar sus opiniones, pero compararse con otros seres. Compararse sería salir un rato, ¿no? Del sí mismo y trasladarse al prójimo. Pero otro texto, perdón por el bombardeo de libros, ¿no? Que se llama El hombre mediocre, ¿no? De José Ingenieros, dice, el alma mediocre es incapaz de transmigraciones, deporte supremo, carece de la aptitud para situarse en el lugar de las y los otros y hacer el ensayo de mirar las cosas desde otra perspectiva, ¿sí? En la labor jurisdiccional esto sí es un reto, a final de cuentas, ¿no? Es decir, la perspectiva no solo de las y los justiciables. Jaime Cárdenas Gracia, en un libro que se llama La argumentación como derecho, dice, el juzgador constitucional, como no le debe su legitimidad a las elecciones, como se la debe a sus resoluciones, tiene como finalidad, como fundamento, entonces, de su legitimidad, es un capítulo que se llama ¿Cómo se legitima el juez constitucional? Eh, el, el apelar a, al auditorio universal y da una definición de qué es el auditorio universal, ¿no? Cómo debe de referirse a ¿sí? Entonces, ahí tenemos, ¿no? La idea, pues, de tener en cuenta las necesidades de los otros, de las otras, ¿no? Entonces, eso es como un elemento importante, sobre todo cuando hay una... Espérenme, es que voy a hacer un apunte. Bueno, entonces eso, ¿no? El conocimiento de las y los demás, de la diferencia, no tener un hermetismo, ¿no? Y insisto, es particularmente importante para las y los juzgadores porque de pronto
con esto que decíamos, el activismo judicial como una característica indeseable, ¿sí? Me parece que podríamos quedarnos cortos de la composición social contemporánea, que es heterogénea, que es plural, ¿no? Que tendría idealmente que apostar justamente a la diversidad. Así es que, bueno, se enfrenta a otro tipo de fuerzas, ¿no? A otro tipo de ideas, de ideologías. Entonces, tenemos esas tensiones, ¿no? Entonces, el sentido de diferencia, entender la diferencia y con ello la divergencia, ¿no? No solo en términos del liberalismo, de todas las opiniones cuentan, porque eso también es falso, ¿no? Porque si decimos todas las opiniones cuentan, entonces contarían igual las opiniones incluyentes que las excluyentes, y pues no es así. Entonces, a esto hay que añadirle un componente adicional, ¿sí? Que tiene que ser, y yo sé que esto va a sonar extraño, quizás, porque nuestra formación jurídica, en ese sentido, yo creo que es deficiente, ¿no? O sea, tenemos clases de ética, por lo menos yo recuerdo mis clases y a lo mejor, y algunas otras, ¿no? En las que he participado, tanto como estudiante, como conferencista, ponente. Pues, ¿qué hacemos en las clases de ética? Pues el decálogo de Couture, ¿no? La definición de justicia de Ulpiano, ¿sí? Poca reflexión en torno, por ejemplo, a diálogos de Platón, Gorgias, que ahí hay un planteamiento en torno a lo justo, lo injusto. Cuando bien nos va, y eso se ve poco, ¿no? Aunque se ve un poco más en los posgrados, cuando bien nos va, Kant y el imperativo categórico. Y si nos va un poquito mejor, perdón, y si nos va un poquito menos bien, Rawls, ¿no? Y esto del velo de la ignorancia, ¿no? Es a lo más que se llega normalmente. Entonces, no es inusual que de pronto la labor jurisdiccional pueda verse desde esa perspectiva de, pues yo no tengo por qué o no tendría por qué ser sensible a las demandas sociales, de eso que se dediquen los políticos, ¿sí? Entonces, hay este entendimiento, ponerse en el punto de vista de las y los otros, no significa solamente, ¿no? Como una reflexión de la pluralidad, sino entender que nuestras sociedades, nos guste o no nos guste, son desiguales. Y que esa desigualdad ha causado, ¿no? Ha perpetuado dominaciones ilegítimas. Y que aunque la labor del juez, de la jueza, no sea para todos los casos equilibrar o destruir esas estructuras de dominación, pues sí lo será en la medida de lo posible, en tanto las otras estructuras no caminen, ¿sí? Entonces, pues, lo que estamos hablando, ¿no? Es como el sentido común, el ejercicio de la capacidad de juicio, se vinculan esencialmente con lo que Hannah Arendt denomina la libertad política, porque el discernimiento del juicio y la confrontación de los puntos de vista solo son posibles en un régimen de libertad, admitiendo que esto es difícil para los europeos imaginarlo, y no debería, pero así ha sido, ¿no? Admitiendo que no todo mundo estamos en el mismo plano, o sea, no estamos en un plano de igualdad. Entonces, cuando hablamos de libertad, no podemos pensar que todas y todos tienen la misma libertad para hacer, para decir, para actuar, ¿sí? Porque hay muchos constreñimientos. Entonces, tenemos que entender no solo que hay diferencias, sino que esas diferencias, ¿no? Impactan en cómo las personas pueden o no acceder a derechos. Y ahí es donde tiene que entrar la labor jurisdiccional. Les voy a poner un ejemplo empírico, una herramienta de discernimiento de esto. Seguramente ustedes habrán escuchado hablar de la... tenía el término ahorita y se me fue por estar pensando en otra cosa. De la... No puede ser. Ahorita les digo bien. La interseccionalidad, ¿no? Que es reconocer que hay personas que se encuentran en una situación de cierta desventaja, ¿sí? Pero que además esas desventajas son acumulativas. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, ser hombre que mujer. La ley dice, ¿no? El hombre y la mujer son iguales ante la ley. Un juzgador ciego, ¿sí? No activista, pues son iguales ante la ley, entonces pues yo voy a juzgarlos en plano de igualdad. Pues resulta que en los hechos no son. No es que a mí me guste reconocerlo, ni que,
pero mal haría yo pensar que sí es, ¿no? No es que a mí me guste reiterar esta parte, ¿no? Y que esté conforme, porque no estoy. Pero la violencia que se ejerce contra unas y contra otros no es proporcional, no es igual, ¿sí? Están los engañosos criterios numéricos que de pronto falazmente dicen, ah, pero matan a más hombres que mujeres. Bueno, eso no quiere decir que haya más violencia en contra de los hombres que de las mujeres, ¿no? Porque no los están asesinando, menoscabando sus derechos por el mero hecho de ser hombres, cosa que sí sucede en el caso de la violencia contra las mujeres, ¿no? No me meto mucho en ese tema por razones obvias, ¿no? Pero solo estoy diciendo. Entonces, ahí hay un primer plano de desigualdad, ¿sí? Pero no es lo mismo ser mujer en un centro urbano que serlo en una comunidad indígena, que no habla español y que además pertenezca a una minoría sexual. Entonces, todas esas, ¿no? Esa es la interseccionalidad que va dando elementos para considerar una situación de desventaja, ¿sí? Para poder equilibrarlas. Pero si no las consideramos, entonces lo único que reproducimos son estructuras de dominación que tienen la apariencia, ¿no? Tienen la apariencia de neutralidad del derecho con un revestimiento ahí lingüístico, obligatorio y quizás fundamento filosófico, ¿no? Entonces, por eso es que la libertad, el régimen de libertad, no nada más es como decir, ah, bueno, que todo mundo tiene las mismas posibilidades de, porque entonces estamos pensando que efectivamente todo mundo tiene las mismas posibilidades de, cuando no. ¿Sí? Bueno, entonces, eso nos lleva, ¿no? A pensar, obviamente, en la idea de la libertad de opinión pública, en el entendido siempre de que no todo mundo tiene las mismas posibilidades de hacerse oír. Pero bueno, aún así, ¿no? La libertad de opinión pública, perdón, si se suprime cuando la libre circulación del pensamiento se encuentra estrangulada, distorsionada, ya nadie puede saber a ciencia cierta la verdad de las cosas. Desafío para la judicatura y para nuestro juicio, ¿no? La posverdad, la era de la posverdad. Tanto definirla como problematizarla, decir qué es, cuáles son sus componentes cómo la podemos distinguir de la verdad de la posverdad, es un tema bastante difícil, ¿sí? Pero entonces ahí tenemos, ¿no? Una problemática, ¿sí? Porque no podemos entonces confrontar las percepciones de la realidad y los juicios de las y los demás. La libre circulación de opiniones en el espacio público, cuando se coarta, ¿no? El sentido común queda literalmente fragmentado y se disuelve, ¿sí? Una sociedad que ha perdido el sentido común es una sociedad, dice Hannah Arendt, de tontos o de locos, ¿sí? Entonces, y pensando en la locura, ¿no? En haber perdido el sentido común. Recuerden cuando hablamos del sentido común en el sentido lógico, ¿no? Sería como algo normal, oye, ¿por qué no? Si ya sabes que va a llover, ¿para qué no llevaste paraguas, no? Ese tipo de cosas que podemos predecir en función a un entorno, ¿no? Este, una de las experiencias más impresionantes de los totalitarismos, ¿no? De acuerdo con Arendt, ¿no? La comprobación de cómo la eliminación del espacio público, de la libre circulación y confrontación de opiniones, la incomunicación, el aislamiento de las personas por el temor a la delación, te acusen, ¿no? La atomización de la sociedad dominada por el terror, produce una pérdida del sentido común, ¿sí? En las personas, ¿no? Circunstancias del Tercer Reich, pero que ahorita las traigo a colación porque hay como muchos órdenes políticos que con una apariencia democrática, y eso sí lo tengo que aclarar, no estoy hablando de México, pero con aparentemente cierta democracia, vienen a excluir de la esfera pública a ciertas personas, negarles su condición de personas, ¿no? No ser incluyentes, no ser tolerantes, con otras formas de expresión, defendiendo un supuesto, bueno, no un supuesto, defendiendo un statu quo y una supuesta naturalidad, ¿no? Eh, y apelando a un pasado, ¿no? Antes sí podía expresarme, antes sí podía decir, ¿sí? Ahora todo es indebidamente, como políticamente incorrecto, ¿sí? Entonces, estas defensas que
De eso a Make America Great Again hay un solo paso, ¿no? Antes sí podía, pues, ¿qué es eso? Un pasado glorioso en donde yo podía, no yo personalmente, pero podía discriminar, podía hacer chistes y pues a quien les ofendieran, pues a mí qué, ¿no? Y ahora no puedo porque todo ofende a todo mundo, ¿no? Emergencia de otros sujetos que reclaman para sí una legitimidad que antes no les era reconocida, ¿sí? Entonces, eh, en el Tercer Reich, propiamente, ¿no? Decía Hannah Arendt, el texto famosísimo, ¿no? El Eichmann en Jerusalén, decía, las personas comunes pierden la capacidad de sentir y de juzgar como seres humanos normales. Son incapaces de dar testimonio de sensibilidad humana frente a las atrocidades de las que eran testigos y se hacían cómplices, ¿sí? Los pocos individuos que todavía podían distinguir entre el bien y el mal, se guiaban solamente mediante su buen juicio privado, sin ayuda de normas o criterios comunes. Entonces, este, la relectura contemporánea de estos textos de Kant le permite a Hannah Arendt una comprensión más profunda de cómo ha sido posible que sociedades enteras, con gran tradición, bueno, Alemania, ¿no? De alta cultura, quizás pueda ser una de las sociedades más cultas en términos modernos, ¿no? En la modernidad, Alemania, ¿no? Música, pintura, filosofía, literatura, de altísimo nivel, y cayó a los horrores totalitarios del nazismo, ¿no? Bueno, hablando de derecho, ¿no? De corrientes teóricas y metodológicas del quehacer jurídico, ¿no? El positivismo jurídico de Kelsen, de Hart, ¿no? Que pone de relieve la estructura del derecho como un sistema de reglas cuya consistencia lógica haría posible en la mayoría de los casos decisiones judiciales claramente conformes a los precedentes, a las previsiones establecidas, independientes de influencias externas al derecho mismo, ¿no? Presupone de alguna manera que el sistema jurídico está construido como una totalidad completa, cerrada, autónoma, ¿no? Que comprende las reglas primarias determinantes de las conductas, reglas secundarias referentes a la producción y aplicación de las normas dentro del sistema, y cuyo funcionamiento puede ser impermeable al entorno. Una concepción que todavía, ¿no? Está vigente, ¿sí? Habermas y Dworkin, en cambio, interpretan la concepción de la función del juez, que se deriva de la teoría del positivismo jurídico, en el tratamiento de los casos difíciles, situaciones en donde aparece de manera particularmente clara el problema hermenéutico fundamental de cómo justificar la razonabilidad de las decisiones de las y los juzgadores cuando tienen que hacer una inevitable aplicación selectiva de las normas o que tiene que recurrir a justificaciones de la sentencia que no tienen respaldo suficiente en el derecho positivo. El positivismo, la verdad es que muchas veces intenta barrer bajo la alfombra este problema, ¿no? Lo analiza como un síntoma de la inevitable vaguedad de las formaciones jurídicas, que es consecuencia del hecho de estar expresadas en lenguaje tan impreciso como el lenguaje cotidiano, ¿sí? Entonces, la teoría del positivismo y una fuerte polémica de Carl Schmitt con Kelsen, ¿no? Que tiene una resolución decisionista, ¿no? En el nivel de la práctica judicial, lo cual deja un amplio margen de discrecionalidad a los jueces, que es otro de los problemas que nos enfrentamos contemporáneamente con esta de los principios, con esta parte de la decisión, ¿no? El decisionismo, bueno, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale el principio? ¿Sí? ¿De dónde sale el argumento para sustentar que se vulnera un principio que no está enunciado en ningún momento, en ningún lado de la cabeza del juez? Seguimos, el problema de la justificación en una sociedad cambiante, la racionalidad, la diversidad de opiniones, ¿sí? A un juzgador que se le había pensado, visto, construido como una autoridad impermeable, idealmente, ¿no? A los cambios sociales. Insisto, esto todavía se encuentra ahí, ¿sí? Todavía hay, y muchos, y jóvenes, relativamente, ¿no? Como de mi edad, que no estoy tan joven, pero no estoy tan grande, ¿no? Yo digo que soy joven tardío, ¿no? La juventud tardía,
como entre los 35 y los 40 años. Y entonces sostienen todavía este paradigma de la política ensucia el derecho, ¿no? Bueno, entonces la estrategia de la práctica de la juzgadora, del juzgador formado en esta filosofía, ¿no? Es la de investigadores, ¿no? Que no se han dejado instruir por el falsacionismo popperiano, que tienen la mirada fija en el caso típico, ¿no? Que describe la norma, buscando en la investigación del caso que tienen que juzgar todas las pruebas confirmatorias de la tipificación, hablando de derecho penal en específico, ¿no? Pero ahí olvidar, ¿no? El espíritu crítico, que el espíritu crítico de toda investigación consiste justamente en la actitud contraria, en la búsqueda de datos que puedan refutar la hipótesis. Si solamente buscamos datos confirmatorios, pues siempre los vamos a encontrar, ¿no? O sea, cuando uno justifica o busca justificar un prejuicio, casi siempre puede dar datos y argumentos que lo corroboren. Para no monopolizar yo la palabra y la sesión, les voy a poner un pequeño video que da cuenta de esto, ¿no? Nada más, permítanme lo que lo pongo. Entonces, va a ser nada más un pequeño fragmento, ¿sí? Pero que resulta bastante interesante, ¿no? Entonces, vamos al libro. Es nada más, les digo, un fragmento muy chiquitito. Yo les invito a que pues, sí lean como el libro o lo busquen, ¿no? Porque resulta bastante interesante esta parte, ¿no? Ahorita lo comparto. Black, con máxima fijación, duración hasta por 24 horas, con una fragancia masculina.
Bueno, eso solo como un ejemplo, ¿no? Demostrar cómo hay supuesta evidencia, ¿no? Que en el caso de las estadísticas, ¿no? Parecieran ser conocimiento objetivo. Y entonces lo único es que pues no verificamos las hipótesis, ¿no? Y entonces llegamos a conclusiones inadecuadas. En el lugar decisivo de la resolución del juez, ¿no? La lógica del sistema jurídico no alcanza para la adecuada determinación de un estado de cosas y para juzgar con la deseada certeza de los casos particulares. Entonces, la juzgadora, el juzgador, no tiene más remedio que decidir conforme a su propio criterio. Este espacio vacío de discrecionalidad tiene que ser cubierto mediante consideraciones propias del responsable, de la responsable de la decisión, ¿no? Las dudas, las preguntas que deja planteadas esta teoría positiva, ¿no? Si constituyen estas solamente dificultades especiales que se plantean en casos excepcionales y qué garantía de protección de sus derechos tienen los ciudadanos abandonados a la discreción de una persona, un juzgador, cuya sabiduría y cuya virtud nunca puede acreditar de manera suficientemente confiable, ¿no? La hermenéutica filosófica, respecto a esto, ¿no? Sostiene que la actividad de juzgar, en cuanto trabaja con categorías generales, pero se refiere a lo singular, se encuentra siempre especialmente en las cosas humanas, en una situación de perplejidad o de indecibilidad. No se puede decir para todos los casos desde el punto de vista lógico. El modelo convencional de la decisión judicial como la subsunción de un caso particular bajo la correspondiente ley general es problemático porque no podemos contar con otra regla para aplicar la regla o la ley general en cada caso. Un problema que Aristóteles trata de resolver por la mediación de la prudencia, ¿no? Que se plantea luego en la crítica del juicio Kant, ¿sí? Y es algo un tanto cuanto insalvable para la lógica, ¿no? Que ya no puede disponer de un principio que le permite demostrar qué regla o concepto es el que se aplica en el caso particular. Y es en donde se ubica la filosofía hermenéutica contemporánea. La hermenéutica jurídica se ha intentado instruir por esta tradición de pensamiento filosófico, ha puesto de relieve la forma que cobra en este campo el círculo de la comprensión. Un estado de cosas conforme a regla queda constituido como tal solamente cuando se lo describe en los conceptos de la norma que se aplica. Pero el significado de una norma se concreta o se revela a su vez en cuanto ésta encuentra aplicación a un caso particular o a un estado de cosas, ¿no? Entonces es un círculo vicioso en el sentido de la lógica formal, pero es un círculo hermenéutico que Heidegger describe, ¿no? En Ser y Tiempo. Es una manera especialmente visible en la actividad intelectual de las y los juzgadores que tienen que decidir y decidir lo que es derecho mediante la confrontación de la acción de las personas en determinadas situaciones, ¿no? Con relación a textos normativos de carácter general. Entonces, la interpretación comienza con una precomprensión valorativa que hace aparecer una relación previa entre norma y estado de cosas, que abre el horizonte para la elaboración de nuevas relaciones. Entonces, en el caso de la hermenéutica jurídica, las condiciones de la rectitud en la aplicación de los textos normativos se sitúan en su nivel más fundamental que en el de la semántica, ¿no? Porque es necesario la semántica lingüística, ¿no? La claridad, la precisión, la consistencia del lenguaje y del sistema jurídico, ¿no? Que resultan presupuestos para la transparencia y para las decisiones judiciales. Los problemas de aplicación de normas a situaciones concretas de la acción se plantean especialmente de manera significativa cuando se trata de normas morales, ¿no? Que el propio actor, propia persona, debe aplicar a sus acciones, por cuanto éstas tienen un nivel de generalidad, de indeterminación mucho más amplio que las normas jurídicas. Tan es así que hay filósofos contemporáneos que dividen la teoría de la ética en dos partes, ¿no? Los fundamentos de la ética y los problemas de aplicación de las normas. Paul Ricoeur, que es un representante de la filosofía hermenéutica, quizás el más importante en Francia,
ha hecho investigaciones, reflexiones, ¿no? Sobre este problema, ¿no? Sí mismo como otro se llama el libro, ¿no? Y sostiene que la universalidad de la norma no puede tener nunca la última palabra porque su aplicación directa y sin mediaciones de la diversidad, ¿no? De situaciones, de acción, genera conflictos que la propia moral no podría resolver. Entonces, para él, la necesidad de una dialéctica de la ética y la moral, ¿no? Empleando esos términos, ¿no? En un sentido amplio, ¿no? En donde opera la mediación del juicio moral en situación, la sabiduría práctica, ¿sí? Es decir, la capacidad de reflexionar más allá de la lógica contenida, la capacidad de reflexionar de conformidad con un entorno, no solo cambiante, diverso, plural, ¿sí? Que puede rebasar el propio mundo los significados de la persona que juzga, ¿sí? Entonces, hay que contar en la praxis con los conflictos que se originan no solamente en la unilateralidad, en la obstinación del carácter de las personas, ¿no? Sino en la abstracción de los propios principios morales, ¿no? De la ley, confrontados con la complejidad de la vida. Entonces, son situaciones, ¿no? Que pone de relieve, por ejemplo, la tragedia, ¿sí? En este libro, él hace un análisis de la Antígona de Sófocles, ¿no? Que conocerán ustedes un poco de lo que habla Antígona, ¿no? En donde hay una legitimidad, ¿no? Una persona que quiere enterrar a un fallecido y hay una ley que lo prohíbe, y entonces vamos o no a respetar el contenido de la norma, ¿no? Ricord habla de la legitimidad del recurso, ¿no? A la intención ética, cuando la norma conduce a conflictos prácticos, que se conecta con la idea aristotélica de la prónesis y pone de relieve el aporte de la tradición hermenéutica. Entonces, él dice, profundizando bajo la capa de la normatividad moral de la obligación, podemos reencontrar el sentido ético desde un punto de vista de reinterpretar el lenguaje de las normas, devolverle su voz cuando han enmudecido, ¿sí? Entonces, la decisión sensata, cuando nos enfrentamos con conflictos de valores y de normas en la aplicación de las reglas generales a situaciones concretas, solo es posible mediante un proceso deliberativo que requiere el consejo, el diálogo de las personas involucradas, ¿no? En las materias de interés general, ¿no? Y esta deliberación cobra la forma de debate público, porque la sabiduría práctica no es patrimonio de un individuo solo. En esta reinterpretación de este ejercicio aristotélico, habla Ricoeur de la idea del discurso práctico, ¿no? De los afectados, como un procedimiento para la toma de decisiones en la ética discursiva. Entonces, los posibles conflictos de la moral universalista con prácticas sociales, con diferencias de las culturas, ¿no? Requiere la noción de universales en contexto, que pueden dar cuenta del equilibrio que buscamos entre la universalidad y la historicidad. Y solo a través de un diálogo real de las culturas podrá decir al término de una larga historia, no todavía por venir, qué pretensiones de validez universal llegan a ser universales reconocidos como tales, ¿no? Y recordemos los universales que planteamos en la clase relativa a la racionalidad y la razón y la razonabilidad, ¿no? Que son un tanto ideales, que son un tanto construidos, pero que sí nos pueden dar una cierta noción, por lo menos conceptual, ideal, otra vez, ¿no? Que aplicadas a situaciones concretas nos otorgan, vamos a decir, parámetros para juzgar. En otros términos, ¿no? La idea, por ejemplo, el principio pro persona como un ideal, ¿sí? Como un parámetro de comportamiento, bueno, aunque no nos dice qué es propiamente en una situación concreta, nos da una definición. Y esa definición, al aplicarla a la situación concreta, entonces podríamos, ¿no? Admitirla, inclusive cuando eso supusiera trastocar ciertos aspectos lógicos, políticos, tenidos como verdad hasta ese momento, ¿sí? El ejemplo de esto en derecho electoral sería
la posibilidad de votar de las personas residentes en el extranjero, ¿no? En principio, la acción de votar, y desde las teorías contractualistas, ¿no?, se ha establecido la acción de votar como la participación en la toma de decisiones colectivas, los fundamentos del contrato social, a personas que comparten un espacio determinado y que lo definen así. Cuando salen de ese espacio por razones cualquiera, no serían ya parte de la comunidad política. Y sin embargo, acá se ha interpretado que siguen siendo parte de esto, ¿no? Que mantienen un vínculo económico, afectivo, simbólico, y que por lo tanto siguen siendo parte de la comunidad política y entonces tendrían derecho de representación. ¿Eso en dónde está positivizado? En ningún lado, ¿no? Pero es lo que ha permitido avanzar hasta el mismo completo concepto de ciudadanía. Entonces, la aplicación, pues, de las normas del derecho, pues, presenta, ¿no?, este problema de la historicidad y la universalidad. Una norma jurídica comprende solo de manera selectiva una situación compleja del mundo de la vida, ¿no?, bajo puntos de vista que ella ha establecido previamente como relevantes. El estado de cosas constituido por la propia norma nunca agota el amplio contenido del significado de una norma general, ¿no?, sino que lo hace valer también, a su vez, de manera selectiva, ¿sí? Entonces, la hermenéutica cobra una posición propia en el campo de la teoría del derecho por el hecho de que resuelve este problema de racionalidad en la fundamentación de sentencias mediante contextualización, en donde las conexiones con la totalidad histórica de una tradición, ¿sí?, conectan con la razón. Entonces, la precomprensión del juez lleva la impronta, ¿no?, el ethos propio de una determinada tradición. Y no solamente la legitimación de la norma viene de la facticidad del pasado, o sea, no es nada más de tipo genealógica como el positivismo. También se remite a la tradición. Pero en la hermenéutica, el pasado se ve de manera profundamente distinta. Es una historia viva que llega a nosotros y su trama es tejida con la ética, con los valores de la conformidad y es reinterpretada cada vez en el horizonte de la experiencia presente, ¿no? Entonces, ahí vemos, ¿sí?, cómo herramientas tanto teóricas como metodológicas dan como una cierta pauta, ¿no? Entonces, aquí seguimos, ¿no? El problema de la fundamentación, el problema de la racionalidad, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hablar, por último, ¿no?, de cuestiones relativas a las deliberaciones, a las tomas de decisión, a los acuerdos. Y para ello haré referencia a un concepto, ¿no?, del discurso jurídico, algo que está en Dworkin, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de discurso jurídico como deliberaciones de un tribunal colegiado, acuerdos de una corte, ¿no?, que son procesados institucionalmente en la toma de decisión, y procedimientos hermenéuticos que constituyen la ciencia jurídica. El discurso jurídico no comienza, no se agota en el espacio institucional, ¿no? El tiempo limitado de las deliberaciones que lleva a cabo un tribunal cuando emite un fallo. No comienza con el discurso político de la democracia, ¿sí?, cuando se vota una ley en una cámara reunida para ello, ¿no? Cuando hablamos de discurso jurídico, estamos hablando de procedimientos en donde, ¿no?, así como hay discursos filosóficos, discursos de las ciencias humanas y sociales, que están respaldados por discursos informales, amplios, abiertos, ¿sí?, por ideas, por representaciones, etc. Entonces, la función forense de las partes ante el tribunal, los alegatos, son una especie de discurso jurídico, ¿no?, una pretensión de verdad. Todo depende, pues, de esta suposición. Pero bueno, entonces tenemos un discurso institucional, una idea de qué es y cómo debe de ser el quehacer de los juzgadores. En el discurso jurídico contemporáneo, ¿no?, no solo hay esta idealización del trabajo del Poder Judicial, lo cual no estoy diciendo que esté mal,
Es una característica que puede ser valorada como buena o como mala, pero sí, en un sentido probablemente negativo, la idea, el sentido común construido de que las decisiones, de que los jueces como figuras y su independencia tiene que ser totalmente desligada, ¿no?, a lo político y solo referirse a lo jurídico, ¿no? Entonces, bueno, estos, como digamos, decía, problemas tanto epistemológicos como teóricos, como empíricos, ¿no? Y decir que tanto la teoría del derecho y la propia administración de justicia deben de tener en cuenta las críticas, las advertencias, ¿no?, que enmarcan a sociedades complejas del mundo contemporáneo, ¿no? La, 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 eh, esta idea de la impermeabilidad, no solo de la política, ¿no?, sino de pensar que todo tiene que ser técnico, ¿no?, lenguaje técnico, esotérico, que quede a merced de leyes expertas, desconectadas con el resto de la sociedad, carentes de representatividad política, ¿no? Una democracia que quedaría como un sistema superestructural, en donde las decisiones de mayor impacto real sobre la sociedad se toman en esferas cerradas, de manera no democrática, ¿no? Habermas, por ejemplo, hace una crítica de Dworkin que se ha postulado para la justificación externa de las premisas de la decisión judicial, una teoría comprensiva que desborda los esfuerzos solitarios del juez individual, ¿sí? Entonces, una parte de procedimiento. Pero bueno, los problemas éticos de interpretación y de aplicación del derecho por parte del juez solitario o de una comunidad cerrada de expertos, y el problema ético y político más general, pues es, ¿no?, un problema ético-político de la técnica en general, ¿no?, que le dejan abierto o más bien le cierran a otro tipo de discursos, ¿no?, a otro tipo de ideas, la posibilidad o la imposibilidad, cierran la posibilidad de debatir, ¿no? Porque además, en nuestro paradigma jurídico, ¿no?, esta idea de la ciencia jurídica, hay una idea, todo eso es como quitar sesgos cognitivos, ¿no?, para la labor jurisdiccional, la idea de la neutralidad de la ciencia y de la tecnología como ciencia aplicada, ¿no? Un sistema de instrumentos, de útiles, ¿no?, disponibles para el uso de la sociedad, quien desea hacer uso de ellos. Y entonces hay un problema, ¿no?, de averiguar hasta qué punto estos sistemas limitan la libertad, las metas de los individuos, precondicionan la forma de vida, los valores que dirigen la vida social, ¿no? ¿Cómo es posible el control, la orientación democrática de su desarrollo? ¿Cuáles son los criterios, procedimientos éticos y políticos que deben guiar esta acción? Y el ejercicio democrático de esa libertad, ¿no? Elegir qué tecnologías aceptamos que se desarrollen en nuestro entorno y que modelen nuestra sociedad, nuestras vidas, ¿no? Ahora que estamos en la emergencia, en el boom de las tecnologías, de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Hasta dónde, sí? ¿Qué papel va a jugar el derecho? ¿Cómo vamos a juzgar? En todo caso, van a ser juzgadores, juzgadoras, supuestamente libres de sesgos, las inteligencias artificiales, ¿no? Sí, es deseable, ¿no? Y en todo caso, ¿por qué? Porque la validez de las razones, los buenos argumentos, tiene que poder examinarse en un discurso abierto a todas las objeciones y contraargumentos posibles, ¿no? Mis intuiciones, mis creencias, mi manera de ver, de interpretar las diversas experiencias que son fuentes de conocimiento, tienen que trascender su carácter de vivencias interiores en el mundo subjetivo, articularse en el lenguaje comunicativo para transformarse en un saber con pretensiones de validez objetiva. Volvemos al imperativo categórico, ¿no? Incluso, de hecho, quien piensa en la soledad solamente puede explicitar y controlar su argumentación en cuanto a esta persona en una conversación del alma consigo misma, digamos, platónicamente, ¿no?, internalizando un diálogo de una comunidad de argumentación posible, ¿sí? Este diálogo interior ficticio presupone un aprendizaje comunicativo del lenguaje. Entonces, es necesaria la
la interrelación de todas y todos, ¿no? Bueno, entonces, aquí insisto, ¿no? La idea es que los juzgadores llegaran, se va intensificando la interconexión de los espacios geopolíticos, la interdependencia de las naciones, la justicia, la política tienen que abrir sus horizontes de pensamiento a perspectivas que van más allá del sistema jurídico doméstico, de los intereses nacionales, pero adoptando también, y vuelvo, y voy a ser muy insistente en esto, ¿no? Adoptando, reconociendo que no estamos en un plano de igualdad, todas y todos, ¿no? O sea, desde un plano moral, ¿no? Las cuestiones globales de medio ambiente, el equilibrio ecológico, los desplazamientos de las poblaciones, el pluralismo democrático, el multiculturalismo de la sociedad civil, los problemas de desigualdades cada vez más extravagantes, ¿no? De pobreza, de exclusión, de terrorismo internacional, ¿no? Es decir, la soberanía interna y externa de los estados, una estrategia política que juega cada vez papeles más importantes, pues pareciera, ¿no? Un obstáculo que, o sea, esta idea, ¿no? De la soberanía interna y externa, un obstáculo más que una herramienta eficaz para encarar los nuevos problemas en un mundo que se hace cada vez más pequeño. Es más fácil llegar a los lugares en menor tiempo posible, ¿no? Entonces, la evaluación de este atributo del Estado, la conveniencia de no limitarlo, es una cuestión que tiene que discutirse en el terreno político y del derecho constitucional, ¿sí? Entonces, bueno, estas ideas, por ejemplo, de la paz perpetua, igualmente kantiana, ¿no? La defensa de la seguridad y el bienestar de las ciudadanas y ciudadanos contra posibles agresiones externas, internas, ¿no? Pues resultan vitales para la humanidad, y reflexionar desde luego de respecto, perdón, al derecho internacional como fuente igualmente de conocimiento jurídico, de interpretación, ¿no? Cada vez tienen más importancia, otro desafío epistemológico, teórico. Se acordarán ustedes, si es que estudiaron derecho, ¿no? Cuando se instrumentó la reforma en derechos humanos en 2011, yo en ese entonces trabajaba en un tribunal. No es que no conociéramos, había las materias de derecho internacional público y privado. Las clases de derecho privado, pues, se limitaban, o por lo menos en mi caso así fue, ¿no? A cuestiones relativas al arbitraje, ¿no? De comercio, cuestiones relativas a la adopción internacional, y algunos tratados relativos a la doble tributación, por ejemplo. Y derecho público era cuestiones relativas a la soberanía de los estados, entonces hablabas un poco de la paz de Westfalia y luego de la soberanía, ¿no? Del reconocimiento, de la ONU, pero en realidad, pues quedaba un poquito lejano, ¿no? Era como, bueno, pues lo que se discute un poco en la ONU, hay tribunales europeos de derechos humanos, pero la ley de derechos humanos no había tomado todavía tanta fuerza como a partir de la reforma de 2011 para el ordenamiento jurídico mexicano, ¿sí? Esto lo digo porque los ordenamientos internacionales, la jurisdicción internacional plantea un doble desafío, tanto jurisdiccional como político, ¿sí? Un compromiso, por un lado, político, de la adhesión a esos instrumentos internacionales, y un compromiso jurisdiccional de tenerlo siempre a la mano, ¿no? La jurisprudencia internacional de los derechos humanos como una herramienta para elaborar y reelaborar, ¿sí? Las cuestiones de derecho interno. O sea, hoy más que nunca es vital para la humanidad el respeto del derecho internacional. Pero este derecho está evolucionando precisamente en el sentido de limitaciones a la soberanía, formas de integración regional y global más fuertes, ¿no? Entonces, un razonamiento de la más pura cepa jovesiana podría poner en evidencia que las limitaciones actuales de la capacidad que la mayoría de los estados tienen para proteger a sus ciudadanos también son límites de su soberanía. Y a ver, no es que la integración sea una fórmula mágica para resolver todos estos problemas y la forma actual de globalización que ha causado, ¿no? Entonces, pues también, ¿no? Vemos que hay proyectos imperialistas,
¿no? Superados por imperios globales, extraterritoriales, que no es solo un estado, y ha dado lugar a debates en el mundo, ¿no? Que prometen renovarse, ¿sí? Entonces, hay un avance irreversible de integración de la humanidad, pero hay desafíos, ¿no? Para los ordenamientos jurídicos y la administración de justicia. El siglo XXI está siendo y ha sido una época de ampliación, desarrollo, de grandes transformaciones en el derecho. Y entonces aquí hay que preguntarnos cuál es y cuál será la posición del Poder Judicial en ese proceso, ¿sí? Está la Comunidad Europea, que ha llevado a hablar de revoluciones jurídicas que transforman el lugar, la función de las y los juzgadores, pero tendríamos que ver qué pasa, ¿no? O sea, la idea de un derecho común, cosmopolita, fundado en los derechos humanos como derechos moralmente universales, ¿sí? Que intentara regular las relaciones entre los estados. Entonces, todas estas abstracciones que avancen más allá del modelo de Westfalia, ¿no? El equilibrio de las potencias, los proyectos para reformar o mejorar el modelo teóricamente del modelo de la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Las hegemonías de facto de superpotencias dominantes, pero al mismo tiempo que construyan situaciones de mayor igualdad entre las otras muchas desigualdades imperantes, e igualmente, ¿no? Atribuirle, como tarea de la jurisdicción, atribuirle derechos a aquellos que no son propiamente sujetos en el sentido de persona. Otro desafío, ¿no? O sea, ya no nada más desafíos teóricos, desafíos de aplicación, desafíos epistemológicos, ¿sí? Sino desafíos judiciales en torno al alcance de los derechos, ¿sí? Derechos de los animales, derechos de la naturaleza. Entonces, ahí vamos a entender o vamos a observar también otro tipo de desafíos tecnológicos con la introducción de las inteligencias artificiales, ¿no? Entonces, el quehacer ético, el quehacer de las y los juzgadores, pues se va vinculando, ¿no? Con este cosmopolitismo, con una especie de compromiso. No quiero decir compromiso político, porque eso se puede malentender, pero un compromiso con una comunidad política cambiante que tiene como principio, como fundamento ideal, la inclusión, ¿no? Y con ello se nos va la pluralidad y con ello se nos va la diversidad, que no solo aplica para las personas, o sea, para los humanos, ¿no? Pero son desafíos que veremos cómo vamos enfrentando y resolviendo, ¿no? Bueno, pues hasta aquí yo, pero no sé si tengan algún comentario, pregunta. Gracias por haber aguantado 1 hora 35 minutos de exposición. Espero que haya sido clara, que haya sido interesante y pues más o menos amena, porque escuchar a alguien hablar 1 hora y media viernes en la noche, pues es desafiante por sí mismo. Pero bueno, si hubiera alguna pregunta, comentario, pues adelante, por favor. Yo no tengo preguntas. Gracias. Ok, pues si no fuera así, pues les agradezco, ¿no? Por haberse conectado, por haber superado el desafío que siempre es en viernes hablar pues de lo que sea viernes en la noche. Y pues les agradezco por su atención, por su presencia, les deseo feliz fin de semana y hasta la próxima en alguna otra actividad de este diplomado, de otro diplomado, pues que deseando que les sean provechosas estas actividades académicas, estas charlas, estas conferencias. Muchas gracias. Muchas gracias, bonita noche. Igualmente, gracias. Muchas gracias. Buen fin. Gracias.